El plan divino de la salud. La vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un revivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos estar nuevamente en la hora del poder. Es una bendición que el Señor nos permita tener este tiempo para hablar con nuestro Dios, para permitir que Él nos hable a través de su palabra y también para nosotros poner nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Es muy importante que nosotros verdaderamente tomemos el tiempo para estar con nuestro Dios. Ojalá, amigo hermano, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos cada día a estar en oración, cada día, cada minuto, cada segundo. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo están muy difíciles. Todos lo podemos ver, lo podemos sentir a través del ambiente que estamos viviendo. Así que vamos a agradecer a Dios porque nos da esta oportunidad y estamos listos para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tenemos la vida y tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esa bendición. Danos la bendición de tu palabra, permite que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos aprender cada día que pasa, podamos estar listos y preparados para ese momento de ese encuentro maravilloso que tú vengas. Ayuda, Señor, a cada uno de aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Bendícelo grandemente, Señor, y permite que el poder del Espíritu Santo siempre pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amigo hermano que te da cita, gracias, agradecemos a Dios por esta bendición que nos da. Es muy importante que nosotros podamos estar en la hora del poder. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. El tema de esta tarde es un tema muy maravilloso, un tema que yo creo que todos lo necesitamos. ¿Por qué? Yo no sé si alguna vez te ha tocado ir a la corte y siempre que uno va a la corte pues lleva mucho temor, lleva mucho miedo y está muy preocupado, estresado, porque verdaderamente que no sabemos para qué lado va a ser el fallo, ¿verdad? Y esta tarde vamos a estudiar un tema muy lindo, muy maravilloso, que es Cristo es nuestro abogado, es el tema. Vamos a estudiar la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, porque verdaderamente ahí nos habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Y cuán importante es que nosotros hoy tengamos un abogado, porque si no lo agarramos hoy, el día de mañana va a ser demasiado tarde. Así que es el momento para que vayamos a las Escrituras, para que las Escrituras nos hablen. Y dice así, Cristo es nuestro abogado.
Dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, hijitos míos, fíjate cómo empieza esta carta, es maravillosa. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta que desde que entramos con el tema es maravilloso? ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea, en otras palabras, Dios nos dice, mira, yo les escribo todo esto para que no pequen. Pero, fíjate, estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, sería, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuán importante es eso? Para ti y para mí, hoy. Porque verdaderamente cada día pecamos. Cada día caemos en pecado. Pero ¿sabes? Lindo, maravilloso este versículo. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Y yo quiero recomendarte este abogado porque este nunca ha perdido un caso. ¿Sabes? No importa por difícil que sea. ¿Sabes que hay de abogados a abogados, no? Hay unos abogados que no hacen nada por su cliente, hay algunos abogados que, bueno, sí, trabajan por ellos y tratan de hacerlo mejor, pero cuando el juez da la sentencia, pues allí sí hay problema, ¿verdad? Porque aunque el abogado sea bueno, verdaderamente, si el juez dice, condenado es condenado. Pero nuestro abogado, sabemos que hoy es nuestro abogado. Si lo agarramos hoy, vamos a tener la bendición de que él va a tomar nuestro caso. Y sabes algo interesante es que hoy él es nuestro abogado, pero en aquel día él va a ser el juez. Y el juez, ya cuando el juez va a la corte, ya nomás lleva una sentencia, vida o muerte. Entonces, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú y yo debemos agarrar el abogado. Por eso, ese versículo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, amigo hermano, esa es la bendición. Yo quiero decirte en esta tarde, quiero invitarte a que te aferres al abogado, no importa cómo sea tu caso de difícil. El caso puede ser muy difícil para ti, pero recuerda, para nosotros, pero para Dios, ¿qué cosa es imposible? Luego dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, no importa el pecado, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso esto? Estas sí son buenas nuevas, ¿sabes? No solo por los de nosotros, sino para todo el mundo. ¿Por qué es tan importante que tú y yo prediquemos este evangelio, le ayudemos a la gente? Porque hay mucha gente que no conoce estas cosas. Mucha gente que no conoce que hay un abogado que está abogando cada día, abogando por cada uno de nosotros. ¿Sabes? ¿Cuántos van a la tumba sin ninguna esperanza? Y mira qué triste lo que sucedió hoy en Guatemala, ¿verdad? Qué triste. ¿Cuántos morirían
¿cuántos irían a la tumba fría sin este conocimiento? Es muy triste, ¿sabes? Al pensar esto, duele mucho el corazón. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros no hemos hecho lo suficiente para alcanzar a las almas, porque es importante que la gente conozca esto. Si esto es gratuitamente, el tema que tuvimos hace un rato en la meditación de la tarde, somos salvos gratuitamente, solo por la gracia de Cristo. Y ahora nuevamente, Él es nuestro abogado gratuitamente. Y Él es la propiciación, o sea, el rescate de cada uno de nosotros. Por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino por todos los de todo el mundo. Eso es importante. Pero fíjate que el verso 2 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es importante. Yo quiero, antes de comentar este versículo, quiero el comentario de la palabra de Dios, la inspiración divina. ¿Por qué? Porque yo quiero que veas lo que el abogado verdaderamente hace. Dice que las almas vean a Cristo. Los siervos de Dios que viven en obediencia a sus requerimientos, que hablan de la verdad con humildad, ejercerán una influencia que contribuirá a la salvación de muchas almas. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? Pero no debemos permitir que la gente dependa irremediablemente de nosotros. Eso es importante. No debemos permitir eso. Somos humanos y finitos. Siempre debemos de enfocarle a la gente que nosotros no podemos hacer nada. Infinito. Debemos encaminarlos a Cristo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es tan importante. Jesús defiende la causa de sus colaboradores. ¿Qué dice la Biblia? Jesús defiende la causa de sus colaboradores. ¿Sabes, amigo hermano, que no hay cosa más linda y maravillosa tener a alguien que te defienda a capa y espada, como decimos nosotros? Y eso es lo que hace nuestro abogado. Satanás nos ataca y continuamente, pero ¿sabes? Nuestro abogado también nos defiende continuamente. Pero en todo momento deben sentir humilde dependencia del capitán de su salvación. Eso es cierto. Debemos sentir, ¿verdad? Debemos sentir humilde dependencia del capitán de su salvación. Y por la intercesión de Cristo, nuestro abogado, muchas almas serán salvadas. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿no? Muchas almas serán salvadas para la vida eterna. El Señor ha hecho provisión para el descenso. Amigo hermano, hay suficiente provisión para todos aquellos que con corazones agradecidos, humildes, sumisos, vienen a los pies de Jesús. Yo te quiero invitar en esta tarde para que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu abogado. Y de ahora en adelante, no lo dejes en ninguna parte. Donde quiera que vayas, llévalo contigo, porque Él peleará por ti. No importa donde tú vayas a caer, Él estará dispuesto a pelear por ti, a sacarte de donde estés. Pero con humildad y sumisión, tú y yo tenemos que ir a Él. Muy importante, fíjate. Dice
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ese es un requisito para que el abogado pueda defendernos, ¿sabes? Sí. Para que el abogado nos defienda, él tiene que reconocernos cómo. Nos tiene que reconocer, dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Vamos a ir allí para que nosotros veamos en Ezequiel 20:12 o 20:20 y luego el 12. Fíjate, ¿por qué? Muy importante esto, fíjate. Dice así, dice el 12 primero. Dice, y les di también mis días de reposo. ¿Qué dice la Biblia? Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cuán importante es eso, sabes? Para que el abogado nos defienda, tenemos que tener esta característica. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Solamente a través de Cristo nosotros podemos ser santificados. De otra manera, ninguno puede ser santificado. Pero ahora ve el verso 20. Dijo Jesús, santifícalos, santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esa es una señal indispensable para que el abogado nos defienda, ¿sabes? Es importante, es importante. Por eso dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí es como el Señor sabe si lo amamos. ¿Sabes? El verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quieres que el abogado te defienda? ¿Quieres agarrar el abogado? También tiene requisitos y muy importantes. Dice el 4, el que dice, si yo digo que verdaderamente yo amo a Dios y que lo acepto como mi Salvador, también tengo que aceptar su palabra, lo que Él me enseña. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 2 y verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es cierto, mi amigo, mi hermano. ¿Cómo podemos distinguirnos que pertenecemos al Creador, al que hizo el cielo y la tierra y la mar? Solamente si obedecemos sus mandamientos. Pero me dice, ¿y cuáles son esos mandamientos? Yo ni los conozco. Bueno, mira, ¿sabes? Es interesante porque están en Éxodo 20. ¿Quieres verlo un poquito? Vamos a ir a Éxodo 20. Mira lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20 y verso 1. Vamos a leer el 1 y luego el 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién es el que habla? Dios. Recuerda que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, toda. No dice parte de la Biblia fue inspirada, es toda la Biblia. Y luego dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy importante esto, ¿sabes? ¿Por qué Dios nos dejó los mandamientos? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser distinguidos de todo el mundo. Y esa es la piedra de toque, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo quiero llevarte
Yo te voy a llevar, vamos a leer rapidito, vamos a leer allí, dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya lo hemos leído, ya tú sabes lo que es tener Dios ajeno. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El verso 4, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Mira cuán importante es esto, muy importante. Pero tú me dices, pero ¿y por qué me está llevando a esto? Porque recuerda una cosa, que esto nos identifica a quién pertenecemos. Y hago misericordia, dice el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nuevamente, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuán importante es eso? Luego dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es muy importante, ¿sabes? Ahora en este tiempo no hay respeto, ¿verdad? Tú lo puedes ver en todo. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su Dios en vano. Y luego, aquí te quiero llevar al verso 8. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos que leímos, tú los aceptas. Tal vez no los habías leído y ahora tú los puedes leer allí en tu Biblia. Y la mayor parte, todo el mundo acepta todos esos mandamientos que leí. Los acepta a su manera, por supuesto. No es que los obedece, pero a su manera, ¿no? Pero el cuarto mandamiento, el mundo no lo acepta. Y sabes, es interesante, porque el mismo que dijo, no matarás, no cometerás adulterio, también dijo, acuérdate del sábado. Tú lo puedes leer allí, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué dice la Biblia? Acuérdate, que no se te olvide. Muy importante eso. Dios lo dejó específicamente. Que no se nos olvide, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Qué dice la Biblia? El verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjate, mas el séptimo día. Pero tú me dices, bueno, señora, usted está equivocada. ¿Por qué? Porque, bueno, el séptimo día es el domingo. ¿Sabes algo? Es interesante. ¿Tú sabes cuándo empieza la semana? ¿Cuándo empieza la semana? ¿Alguna vez has leído la Biblia? Fíjate que, vamos a ir a la Biblia allí a ver si me acuerdo si no me equivoco, es Mateo, Juan, Lucas 23, si no me equivoco, Lucas 23, donde dice el primer día de la semana. Fíjate, Lucas 23. Fíjate lo que dice la Biblia. Es que la Biblia no tiene pierde, ¿sabes? El 23, pero vamos a leer el capítulo 23 y para agarrarlo bien, lo vamos a hacer del 53 al 56 y luego vamos a leer el 1 del 24. Dice, en Lucas 23, dice, y quitándolo, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, el cual aún no se había puesto nadie. Recuerda, están en el entierro de Jesús. Era el día de la preparación. ¿Cuándo era ese día? El día de la preparación. Es interesante porque
¿sabes? Es interesante que en la Biblia los días no tienen nombre. Fíjate. Dice, era el día de la preparación, que es el viernes. Ese es el día de la preparación. Era el día de la preparación, dice, y estaba por comenzar el día de reposo. Estaba por comenzar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Entonces ahí, el sábado, porque aquí dice, era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Pero fíjate lo que dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Estas mujeres, ¿cuántas mujeres andarían ahí? No lo sé, pero sí andaba la madre de Jesús y todas las Marías que andaban con él, ¿sabes? Todas andaban. Dice allí, dice el versículo 15, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Te das cuenta? Estas mujeres nomás vieron cómo pusieron el cuerpo de Jesús. Pero fíjate el 56 lo que dice, es interesante esto, porque estas mujeres, allá andaba la madre de Jesús, y es interesante porque ella no ungió a su hijo. Fíjate, mira, dice el versículo 56, y vueltas se regresaron, ¿verdad? Se regresaron a sus casas, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué te parece? Una lección muy grande aprendemos aquí. Estas mujeres, fíjate, a veces nosotros, si se nos muere un familiar o algo, pues tengo que estar allí, tengo que estar allí con él, tengo que ir a ungirlo, tengo que hacer cualquier cosa. Y estas mujeres que andaban con Jesús, andando la madre de Jesús ahí, dice que vueltas se regresaron a sus casas y luego dice, y vueltas prepararon. Ahora sí se fueron a preparar, fueron a comprar, ¿verdad? Antes que se pusiera el sol, fueron a comprar las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿por qué es tan importante este mandamiento? Que ni la Virgen María, la mamá de Jesús, lo traspasó. Ella guardó el mandamiento. Y esto fue después de que lo mataron. Recuerda que esto es después. Pero veamos el 24:1. Porque la Biblia ella solita se explica. Estamos queriendo saber cuál es el día, cuándo comienza la semana en este momento. Dice aquí, recuerda que allá las mujeres era el día de la preparación, se fueron a preparar y luego las mujeres dice que descansaron conforme al mandamiento, que fue el sábado, y ahora estas mujeres, dice, y el primer día, ¿qué dice la Biblia? Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron al sepulcro? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. Primero es el viernes y después el sábado y después del sábado, el domingo. De acuerdo a la Biblia, así es. Y luego dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Recuerda que
se fueron para sus casas, se fueron a comprarlas y luego se quedaron en sus casas descansando el mandamiento y luego después dice, bien tempranito, muy de mañana, dice la Biblia, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Amigo hermano, es interesante, porque aquí vemos nosotros, aquí aprendemos muchas lecciones. Hay quienes dicen que los mandamientos, ok, estaban bien para antes que muriera Cristo en la cruz. Ok, estaban bien los mandamientos. Pero después que ya Cristo murió, los abolió, allí terminaron. Pues fíjate que yo te voy a pedir que leas cuidadosamente este tema y lo busques en tu Biblia cuidadosamente y tú encontrarás que los que guardaban los mandamientos de Dios, después de que Cristo fue muerto, obedecían el mandamiento tanto antes como después de que Él murió. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Y yo quiero decirte que algo interesante es porque allí estaba la madre de Jesús. Que ella hubiera dicho, no, pues si yo tengo que ungir a mi hijo, tengo que prepararlo porque, pues para enterrarlo el domingo. Pero no, se fue, dice, a su casa a buscar las especies aromáticas y luego vino muy de mañana el domingo. Muy de mañana. Dice la Biblia, que habían preparado, dice, las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Pero, ¿qué pasó allí? Es interesante. Qué tristeza les dio a ellas, ¿sabes? Porque dice el verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué? Hallaron removida la piedra del sepulcro. Ya Cristo ya no estaba. Ellas traían las especies para ungirlo, pero ya no lo pudieron ungir. ¿Por qué? Porque dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Y el verso 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué había pasado? No tuvieron el privilegio de ungirlo, ¿sabes? Por eso Jesús dijo, cuando María Magdalena le echó el perfume, Jesús dijo, esta mujer me ha ungido, ¿sabes? Porque él sabía que verdaderamente ya no lo iban a ungir, porque estas mujeres, aunque ellas quisieron hacerlo, ya no tuvieron tiempo. Ya dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el sepulcro del Señor Jesús. Ya no lo hallaron. Y luego dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿qué dice la Biblia? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, estaban preocupadas, tristes. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Y qué pasó? Luego dice el 5. Y como tuvieron temor, tuvieron miedo ellas, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pasó ahí? Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Cristo había resucitado, ¿verdad? Cristo ya había resucitado. Allí el ángel le dice, ¿por qué buscas al que vive? Ellas tenían miedo, tenían temor. Pero el ángel les dijo, y como tuvieron y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive. Sí, amigo, nuestro Señor Jesucristo vive y permanece para siempre. Por eso Él hoy es nuestro abogado. Él es tu abogado y mi abogado, así es. Por eso Él hoy dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, el verso 3 del capítulo 2, si guardamos sus mandamientos. Sí, amigo hermano, porque eso es lo que nos identifica que pertenecemos al Creador de este mundo, ¿sabes? El que hizo el cielo, la tierra, la mar. Esa es la identidad del pueblo de Dios, que pertenece al Creador. Por eso allí, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el 20:20, santificad mis días de reposo, sean por señal, allí está, eso es así, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la señal, mi hermano, mi amiga. Sí, verdaderamente esa es la verdad. ¿Sabes? El Señor tiene un pueblo que le obedece. Y esa es la piedra de toque, ¿sabes? El mandamiento del Santo Sábado. Y no de gusto, Jesús, fíjate en Marcos. Yo quiero llevarte a Marcos, porque a veces pensamos, no, pero es que eso, pues, o sea, las personas se dejan creer por lo que les dicen, no buscan en la Biblia. Y sabes, y en la Biblia, en Marcos 2:27, mira lo que dice. ¿Cuán importante es esto, eh? Marcos 2:27, es importante esto para cada uno de nosotros, porque estamos viviendo en un tiempo crítico, muy difícil. Dice así, dice el versículo 27, también les di el día de reposo. Vamos a leer del 26 para entenderlo mejor. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, aún dio a los que con él estaban. Y el 27 dice, hablando de David cuando le dio a los sacerdotes de comer, y luego dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Qué dice la Biblia? El día de reposo ha sido hecho por causa de nosotros. Y dice, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién necesita el día? Amigo hermano, ¿quién lo necesita? ¿El sábado nos necesita a él o nosotros necesitamos al sábado para reposarlo? Es importante esto, ¿sabes? Debemos meditar, debemos pensar en estas cosas. Jesús es el que habla. Jesús es el que dijo, el sábado ha sido dado por causa del hombre. El hombre necesita tener un día para descansar, para reposar. ¿Y a dónde fue dado, crees tú? ¿A dónde crees que fue dado el sábado? Pues vamos a Génesis 2, ahí vamos a ver a dónde fue dado. Fíjate, es que es bien interesante porque la gente piensa, eso fue para los judíos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército
Recuerda que en este momento el Señor dice que fueron acabados los cielos y la tierra, está creando en la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo fue dado el día de reposo? Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. ¿Qué te parece? ¿Desde cuándo? En el cielo también, ¿sabes? Verdaderamente, el sábado ha sido dado para el hombre aquí en la tierra, pero en el cielo ya había ley, porque si no, no se hubiera manifestado el pecado. La ley es la que detecta el pecado, ¿me entiendes? Fíjate, pero aquí en la tierra Dios creó todo lo que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Ahora, es interesante porque en ese mismo momento que él estaba creando, también Dios dijo, y lo bendijo, y lo bendijo. Mira, amigo hermano, si no lo habías leído, marca estos versículos. El sábado trae una bendición para cada uno de nosotros cuando lo obedecemos. ¿Por qué? Porque está bendecido por Dios. Todo lo que Dios ha bendecido trae bendición. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¡Qué maravilloso! Pero ahora vamos a volver allá a Marcos 2:28. ¿Sabes por qué? Porque es importante que nosotros sepamos estas cosas. Es muy importante. Marcos 2:28. Por tanto, dijo Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué dice la Biblia? El 27 dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Pero ahora Jesús le dice, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amigo hermano, tú eres el Señor de la casa, ¿no es cierto? Tú que vives en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, tú eres el jefe de la casa. Tú eres el Señor de la casa. Y allí, en esa casa, solo lo que tu familia y tú hacen es bueno, ¿no es cierto? No puede ir alguien más a decir, bueno, ¿qué pasaría si llega tu amigo o tu amiga, hermana, y dice, ¿sabes? A mí no me gusta donde Francisco puso ese cuadro, yo voy a ir y lo voy a quitar y lo voy a poner aquí. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que alguien llegara y hiciera eso? ¿O tú, mi amiga, te gustaría que alguien de una de tus amigas llegara y dijera, Margarita tiene ese closet allí, no, yo lo voy a pasar para acá mejor? ¿Te gustaría que alguien hiciera eso?
Yo creo que no, porque donde quiera que tú lo tengas es porque allí te gusta a ti. Pues fíjate que ¿quién soy yo para decirle al Señor, te equivocaste? Porque mira, el día de reposo debe ser el domingo, porque el sábado todos lo trabajamos. Entonces, tú te equivocaste. Yo descanso el domingo porque ese es el día que yo quiero descansar. ¿Quién soy yo para decirle a Jesús eso? ¿Sabes? Pues eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos, cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos y decimos, no, yo no puedo trabajar el sábado porque yo trabajo los 6 días a la semana y el domingo sí voy a la iglesia porque ese es el día de descanso. Todo el mundo descansa el domingo. Recuerda que nunca ha sido la multitud que ha obedecido. Siempre han sido unos poquitos. Por tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el Señor y yo no soy nadie para decir te equivocaste o yo no quiero ese día. Yo tengo que obedecer solamente por amor a Jesús, porque Él lo dice. Así es, bien sencillo y bien difícil, pero esa es la verdad. Cuán importante es que ahora nosotros, muchas personas en el mundo dicen, no, ese día está abolido. ¿Cuándo? Si el Señor lo bendijo, lo santificó y está tan vigente como el primer día que lo hizo. Por eso vamos a ir terminando allí con Primera de Juan y fíjate lo que sigue diciendo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice el 4. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Leamos otra vez el versículo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice la Biblia? Pero el que guarda, el verso 6, pero el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Así es, mi hermano. Qué lindo es que el Señor nos enseña todas estas cosas, ¿sabes? Debemos clamar a Dios. Yo quiero, por favor, que me ponga allí en Jeremías 33:3. Debemos clamarle a Dios porque necesitamos ¿qué? Obediencia. Necesitamos obedecer a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Muy importante es esto. Clamemos al Señor Jesucristo y Él nos va a contestar. Dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Eso es cierto, mi amigo. Si nosotros le clamamos al Señor, yo te invito en esta tarde que le clamemos a Él. Recuerda que estamos en la hora del poder. Y la hora del poder es para venir con corazones agradecidos, con corazones humildes, sumisos, a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, primeramente, y segundo, que nos dé la victoria sobre el pecado en nosotros y que nos dé obediencia a su palabra. Vamos a pedirle al Señor, únete conmigo si tienes alguna necesidad, tienes alguna aflicción, alguna preocupación, alguna tristeza. Quiero pedirte en esta tarde que vengas conmigo, que le clamemos al Señor. Vamos a pedirle. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Padre, cuán bueno eres. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra.
Gracias porque en ella encontramos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Padre Santo, bendice a cada uno por nombre de todos aquellos que se dieron cita para estar en las meditaciones, en la hora del poder. Señor Jesús, tú los conoces. Tú conoces por nombre a cada uno, Señor. Conoces sus corazones, conoces sus vidas, conoces sus necesidades, conoces sus aflicciones. Sabe, Dios mío, de qué padecen cada uno de ellos. Sabes si te conocen o no te conocen, si tienen esta verdad en su corazón o no la tienen. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas la obra en su mente y en sus corazones. Que des la bendición a cada uno por nombre. Si hay alguien, Señor, que por una u otra razón, Señor, se ha salido de este evangelio, que ahora está lejos, Señor, en los caminos del enemigo, yo te pido en el nombre de Jesús que los perdone, Dios mío, perdónalos, abrázalos, hazles sentir que tú estás allí con ellos y que nunca has dejado de amarlos, a pesar de lo que nosotros somos. Tú nos sigues amando como el primer día que moriste en la cruz para salvarnos. Oh Padre, perdona a tus hijos, perdónanos, Dios mío. Permite, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón pueda ser santificada para que podamos glorificarte en el nombre de Jesús, Padre. Padre, yo sé que hay enfermos en tu pueblo. Hay aflicción, hay tristeza porque hay enfermedad. Hay, Señor, deficiencia de entendimiento en tu palabra. Espíritu Santo, trae convicción al corazón. Trae, Señor, la necesidad, el deseo de poder, Señor, tener este conocimiento y que podamos cada día nosotros vivir este evangelio para la honra y la gloria tuya. Oh Padre, bendice a aquellos que por una u otra razón, Señor, en esta tarde están tristes, afligidos, agobiados. Señor, que no encuentran la salida. Oh Padre, habla a sus mentes, habla a sus corazones. Háblale, diles, como tú hablas en tu palabra, Dios mío, con amor eterno te he amado. No te apartes de mí. Padre, habla a esas almas, habla a los afligidos, a los agobiados, a los tristes. Oh Padre, tú sabes la tragedia de Guatemala. Mi Dios, esa tragedia tan triste que ha sucedido. Hay familiares que todavía no encuentran, Señor, a sus familiares. No han podido recuperarlos. Señor, trae convicción al corazón, a la mente. Ayúdales a entender que tienen que encontrarse contigo, porque no importa lo que estemos pasando, Señor. Tú eres la solución para los problemas. Puede ser que no tengamos dinero, puede ser que tenemos mucho dinero, pero si no te tenemos a ti, Señor, estamos perdidos. No tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos alegría en el corazón.
Padre, tú eres la solución para el problema de cada uno de tus criaturas que te buscan, que desean que los problemas sean resueltos. Puede ser que no se resuelva el problema, pero trae la paz y la convicción al corazón que tú vives en ellos y que el gozo y la alegría pueda estar en cada uno de ellos para que puedan sentir tu presencia, para que puedan decir verdaderamente, Cristo está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por aceptarnos tal como somos. Gracias, Señor, por haber venido a morir en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.